Y mucha atención porque todo el material que ustedes van a observar a continuación lo obtuvo en exclusiva Semana Noticias del expediente de Eduard Fernando Giraldo alias Boliqueso, esa persona que fue ubicada en México y posteriormente capturada en Medellín. Alias Boliqueso, dicen las autoridades. Ahí ustedes van a observar el organigrama en donde señala, por ejemplo, la policía hacía parte del extinto Cartel del Norte del Valle, que fue encabezado, recordemos, por los históricos. Ahí, como ustedes observan el organigrama, Wilber Varela alias Jabón y también Diego Montoya alias Don Diego. También hicieron parte de esa estructura José Hernando Montoya alias el hombre del overol y los combas, recordemos, los hermanos Javier Calle Serna y Luis Calle Serna. Pues dicen las autoridades que alias Boliqueso se convirtió en un narcotraficante puro, prácticamente casi al mismo nivel de estas personas. Ingresó a los 15 años de edad a esas actividades que ejercen en esa época, ejercían estos carteles del narcotráfico. Sus labores fueron encomendadas desde bajo nivel y fue ascendiendo poco a poco hasta convertirse en el jefe de sicarios de los llamados rastrojos, con cerca de 200 hombres bajo su mando, y en algún momento llegó a poner cerca del 70% de las muertes violentas en Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Alias Boliqueso, a los 24 años de edad, logró mantener o obtener un alto poder en estas organizaciones narcotraficantes. Hizo alianzas con diferentes cárteles de Centroamérica, Europa y Estados Unidos, según señala la investigación de las autoridades. En el 2016 fue capturado en Brasil. Sin embargo, por situaciones judiciales, en el 2018 fue dejado en libertad. A partir de ese momento, alias Boliqueso se convierte en un hombre muy escurridizo para las autoridades. Lo lograron ubicar o lograron hacer su ruta para poder llegar a México, donde atravesó por Ecuador, por Perú. Posteriormente, a través de diferentes maniobras ilegales, llega a España, en donde se reúne o vuelve a tener contactos con esas personas que lo habían ayudado en el pasado, incluso una persona que en este momento está siendo objeto de investigación y está en el radar de las autoridades, conocido como alias Karim, quien se habría convertido en su padrino y quien, bajo una fachada de experto en temas de arte, pues lo habría ayudado. Posterior a eso de estar en España, se va a la ciudad o se va a México, en donde aquí ya comienza la otra historia de alias Boliqueso. En México estaba viviendo, dice la investigación de la policía colombiana, de la Dirección de Inteligencia y también de otras agencias internacionales, que alias Boliqueso estaba viviendo prácticamente como un magnate. Vivía en mansiones. Ahí ustedes van a observar algunas de las fotografías. Incluso se movía o mantenía, digamos, actividades de esparcimiento en 2 lujosos yates. Ahí ustedes observarán las imágenes de los yates que lograron ubicar las autoridades. Ese trabajo en México lo hizo la Secretaría de Marina en coordinación con la policía colombiana. Pues le lograron hacer seguimiento, lograron detectar, ubicar a las personas cercanas con las que se la pasaba alias Boliqueso, prácticamente en ¿qué? En fiestas electrónicas, en lujosos restaurantes cuando podía, porque ya les vamos a contar la otra historia de este personaje, y también hacía cumbres de mafiosos. Incluso en algunas ocasiones, o en una ocasión en el 2021, las autoridades lograron identificar que Boliqueso y sus amigos contrataron 3 aviones privados, 3 vuelos charter para moverse dentro de México en ciudades como Acapulco y Cancún, con modelos reconocidas colombianas, incluso hasta una actriz mexicana, para posteriormente
hacer esas fiestas, esos bacanales de rumbas electrónicas en donde prácticamente había derroche y llegaban personas aliados de alias Boliqueso a la casa, donde por ejemplo ahí van ustedes a observar desde una imagen aérea donde se logró captar una de esas cumbres mafiosas que se hizo el año pasado allí en México, en donde en esa vivienda ahí con piscina llegaron por ejemplo exnarcos o narcos en ejercicio, en vehículos de alta gama, Porsche, también en camionetas Mercedes. Incluso para evadir el cerco de las autoridades se movían con placas falsas diplomáticas, como lo hacía alias Boliqueso. Las mansiones, ahí ustedes van a observar algunas fotografías de las casas en donde estaba esta persona. Incluso hay una fotografía en donde se ve una casa con piscina. Allí permanecía Boliqueso por cortos espacios de tiempo. Posteriormente se tenía que mover a otra vivienda. El círculo o las zonas en las que permanecía alias Boliqueso, o las regiones, las ciudades, era Acapulco, la Ciudad de México, Cancún y Monterrey. Cada vez que se movía de una casa o de una ciudad a otra, las autoridades tenían que iniciar de nuevo la investigación. Era muy difícil seguirle los pasos. Durante 2 años estuvieron así las autoridades. La Secretaría de Marina de México estuvo realizando estos trabajos de inteligencia, en donde incluso se acudió a la utilización de equipos de última tecnología, de cámaras de seguridad, de equipos de georreferenciación, para poder ubicar a las personas cercanas. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades, la Dirección de Inteligencia, hacía lo suyo con el círculo cercano de alias Boliqueso, con familiares y amigos, para poderlo ubicar en la Ciudad de México. Rumba, mafia y narcotráfico era lo que se vivía en México, en la zona donde estaba este narcotraficante, que siempre se movía en los exclusivos sectores de México, y allí era un poco más difícil para las autoridades poder acceder. Incluso en este momento las autoridades colombianas no se atreven a lanzar una cifra sobre esa fortuna que logró amasar este personaje a través de negocios de narcotráfico. Ahí ustedes están observando las imágenes de los yates, de las viviendas. Incluso aquí ustedes van a ver una imagen en donde desde una toma aérea se ve a una persona, ahí está señalada con un círculo amarillo. En ese momento dicen las autoridades que era alias Boliqueso, y ahí duró cerca de 2 horas dando vueltas en el jardín de su casa porque no podía salir. Aquí va la otra parte de la historia de esta persona, de este poderoso narcotraficante del extinto Cartel del Norte del Valle. Según lo que ha conocido Semana Noticias, alias Boliqueso le contó a las propias autoridades colombianas que estaba viviendo en un infierno, pues poco podía salir en México, no solamente porque las autoridades colombianas lo estaban buscando, sino porque ya sus antiguos amigos, que ahora eran enemigos, habían puesto un valor cercano al $1.000.000 por su cabeza. Es decir, estaba en una lista para ser asesinado, por lo cual él no podía moverse con libertad. Cuando salía a esas rumbas, que era lo que más hacía en México, de fiestas electrónicas, en donde conocía a modelos y personas, mujeres importantes en algunas ocasiones de la farándula mexicana, pues lo tenía que hacer bajo estrictos protocolos de seguridad, precisamente para no caer primero en los operativos de las autoridades que le venían ya siguiendo el paso, y también de sus enemigos. Toda esta operación, para poderlo capturar, se desarrolló también conjuntamente con la migración de México.
que atendió el llamado de las autoridades precisamente de ese mismo país en coordinación con las autoridades colombianas. Alias Boliqueso hoy ya se encuentra bajo la custodia de las autoridades colombianas luego de ser capturado en Medellín y trasladado a Bogotá, en donde está recluido en la cárcel La Picota, esperando a ser extraditado hacia los Estados Unidos, país que lo requiere para que responda por actividades de narcotráfico. Mientras tanto, aquí ustedes están viendo cómo era la vida de niño rico de este personaje, quien además utilizaba ropa de marcas bastante costosas. Un solo reloj podía costar 5, 6, 7 millones de pesos, 10 millones de pesos. Incluso alcanzaron a detectar en la investigación que alias Boliqueso pagaba por quedarse en un hotel una noche cerca de $10.000. El despilfarro de dineros era evidente en México, lo que también ayudó un poco ya al final de la investigación a las autoridades para poderle seguir los pasos. Ahí ustedes ven precisamente también las imágenes en un aeropuerto cuando se dirigía a abordar uno de esos vuelos privados, de esos vuelos charter, en donde los 3 aviones fueron allí ocupados por varios hombres y modelos que llegaban de la ciudad de Cali hacia México. Todo pues era pagado, dicen las autoridades, o en la mayor de las ocasiones, por esta persona. En esos vuelos privados se desplazaron hacia diferentes ciudades, Cancún, también Acapulco, para seguir esa vida desenfrenada que tenía alias Boliqueso, pero que al final estaba viviendo también su propia prisión porque no podía salir. Tenía miedo de ser asesinado por sus antiguos amigos que ahora eran enemigos o ser capturado, como ocurrió y como quedó en evidencia por parte ya de autoridades colombianas cuando llegó a Bogotá. El director de la policía, el general Jorge Vargas, ha dicho que esta es la captura más importante para las autoridades colombianas luego de que se diera la detención de alias Otoniel. Hay que mencionar que ellos dos tenían también una relación de negocios. Al conocerse que estaba siendo buscado precisamente por sus antiguos amigos, ahora enemigos, alias Boliqueso fijó una alianza con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo de alias Otoniel consistía en lo siguiente, que él los dejaba entrar al departamento del Valle del Cauca a cambio de que le brindaran seguridad. Por eso dicen las autoridades que estas dos personas también tenían negocios, tenían una alianza, y en medio pues de esa alianza también se concretaban negocios de narcotráfico. Es así como Semana obtuvo todo ese expediente de alias Boliqueso con imágenes en exclusiva sobre los seguimientos que hicieron las autoridades mexicanas, la Secretaría de Marina de ese país, de este personaje en Ciudad de México, en Acapulco, en Monterrey y también en Cancún, en donde se daba una vida de privilegios, como si fuera un magnate, pero al final terminó siendo capturado por las autoridades y cayendo, como suele suceder en este caso, de los grandes capos del narcotráfico.